Listo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos escuchen. Esperando que se encuentren muy bien, que estén teniendo un gran día. Nos volvemos a encontrar aquí en el segundo episodio de su podcast de confianza, Punto Debate. Esta vez, como pueden observar, tanto moderadores como comentaristas han cambiado. Esto con el propósito de que en cada episodio de este podcast se tenga la oportunidad de tener diversas voces, diversas opiniones, diferentes personas de distintas carreras, tanto de la universidad como de otras partes, para poder enriquecer las conclusiones y reflexiones que se hagan dependiendo del tema que se aborde dentro de la semana. Y bueno, en esta ocasión el tema de la semana es sobre algo que, pues, si bien ha estado bastante vigente, realmente acaba de empezar, si no me equivoco, el domingo pasado. No es tanto un tema reciente, sino realmente se lleva hablando desde el sexenio pasado. Entonces, es algo también histórico. Por primera vez, los ciudadanos podrán elegir de manera directa a las ministras y ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, magistraturas del Tribunal Electoral y otros cargos relevantes dentro del Poder Judicial. Este proceso surge como una parte de la reforma destinada a democratizar la justicia, fortalecer la transparencia y combatir la corrupción en un sistema que tradicionalmente ha sido señalado por su falta de accesibilidad y legitimidad. Esto, pues, obviamente planteado desde la reforma que lanzó el anterior presidente, Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, este cambio también ha planteado múltiples desafíos y preguntas fundamentales. ¿Qué implicaciones tiene para la independencia del Poder Judicial? ¿Realmente se logrará una justicia más accesible y cercana a la ciudadanía? ¿Qué lecciones puede tomar México de otros países que implementen sistemas similares? Así que hoy queremos profundizar en estos temas a través de una entrevista objetiva y meramente informativa con un candidato que participará en este histórico proceso electoral. Nuestro propósito no es hacer promoción, sino ofrecer un espacio para comprender mejor esa transformación y sus posibles consecuencias. Así que, pues, inicio presentando a las personas que nos acompañan el día de hoy. Como ponente nos acompaña el profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y candidato a juez de ejecución de penas del primer circuito, Adolfo Cristian Castro Solís, quien desde su formación nos compartirá su opinión sobre estas elecciones, así como aclarar ciertas dudas que han surgido entre la ciudadanía. Como comentaristas, contamos con la presencia de Ángel David Cruces González, estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM, egresado de los estudios técnicos en museografía y restauración, reconocido en el 2020 por la Fundación de la Escuela Nacional Preparatoria, autor de diversos libros y participando en programas de radio, gacetas y noticias. También nos acompaña Leonardo Iglesias Miranda, igual estudiante de la Facultad de Derecho, participante a las 18 jornadas de género, exconsejero estudiantil de la Escuela Nacional Preparatoria número 4, Vidal Castañeda y Najera, y competidor en la Copa Puma de Debate Nacional. También, asimismo, nos acompaña Iván Richards, estudiante de Ciencias Políticas en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales, becario en un proyecto PAPIME comandado por las politólogas Carolina Gilas y Fabia Freidenberg, así como también Jorge Emilio González Ramos Gómez, estudiante de Administración Pública. Y como segundo moderador también nos acompaña Diego Rodríguez Betancourt, estudiante de Administración Pública, y junto conmigo, coordinador de comunicación en la unidad local, Elena Gianetti. Así que damos inicio con este debate con la primera pregunta. Y bueno, para recordarles nada más, el ponente, profesor, usted tendrá entre 5 y 10 minutos para dar su respuesta, y comentaristas, 3 minutos para intervenir dentro de las preguntas, ¿ok? La primera es, ¿qué beneficios y riesgos percibe de implementar elecciones populares para distintos cargos en el Poder Judicial? Bien, muchas gracias a Punto de Debate por esta apertura. Como bien lo dijo, mi nombre es Cristian Castro Solís, profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y que he seguido de cerca todo este proceso de la implementación de la reforma, que obviamente hoy es un hecho, una realidad constitucional, y vamos a hacer un análisis sobre qué beneficios y riesgos percibe la implementación de elecciones populares. Primero, decir y retomar lo que decían en la presentación, que estamos ante un hecho histórico en nuestro país y por eso tenemos que partir desde este momento.
es algo que nunca los mexicanos hemos vivido. Vamos a ir a las urnas por primera vez a un proceso de elección. Entonces yo creo que habrá que incentivar a la población para que podamos tener un beneficio mayor, ¿no? Lo que se busca es primero que haya jueces de elección popular, magistrados y ministros. Entonces, para esto es muy importante, eh, como abogados principalmente y como sociedad, pues cambiar el chip, siempre le digo así, de que hoy los jueces, ministros y magistrados son electos popularmente. Y cuando hablamos de jueces de elección popular, entonces aquí hay una disyuntiva y creo que aquí es a donde empieza los choques de corrientes que perciben que esta reforma trae aspectos, digamos, negativos, lo digo desde el punto de vista académico, en cuanto al proceso de impartición de justicia. Creo que ese es uno de los puntos en los que más se ha debatido sobre este escenario. Sin embargo, también quisiera comentarles que uno de los aciertos que se puede analizar de esta reforma es que hay un poder judicial, o más bien va a ser un poder judicial más abierto a la población, a la sociedad, y ustedes hoy lo pueden identificar con ustedes que son muy jóvenes, que entran a las redes sociales y van a empezar a ver, ¿no? Elecciones y los candidatos, pues nos están comentando qué es un juez, cuál es la diferencia entre un magistrado. Entonces, creo que habrá que ver los lados positivos también, que son abundantes, de esta elección popular, ¿no? Un poder más cercano, que va a dar la apertura a visiones diferentes en la impartición de justicia. Entonces nos queda incentivar todos estos procesos desde nuestras áreas jurídicas, de las ciencias sociales, desde la ciencia política, pues porque es, como lo dije, es una realidad constitucional que no se puede cambiar. Entonces, como sociedad mexicana, tenemos un reto muy enorme en este proceso y que el tiempo nos dará, digamos, la respuesta principalmente a estas preguntas, ¿no? Lo podemos analizar, pero soy muy optimista que hay beneficios y uno de ellos es un poder judicial cercano a la gente. Se concebía un poder alejado hacia los sectores sociales. Entonces, lo acoto con este primer comentario y este beneficio que yo creo que es uno de los fundamentales desde la perspectiva democrática. Muchas gracias, profesor. ¿Algún comentarista que quiera participar? Iván, por favor. Hola, buenas noches. Buenas noches, profesor. Hola, Afortunadamente Iván. tengo enfrente mío, casi, a un candidato. Entonces quiero hacerle preguntas para saber exactamente cómo va a funcionar, porque hay algunas cuestiones, por ejemplo, beneficios, yo no veo ninguno. No te voy a decir que a esta reforma le falta mucho, le falta todo, ¿no? Entonces, ya que usted es un candidato, quisiera saber, por ejemplo, cuáles son los recursos de impugnación que usted tiene para las elecciones, cuáles son los métodos de fiscalización, usted considera que hay como un piso parejo, cómo usted plantea, o sea, cómo presupuesta usted su publicidad, la está haciendo a través de redes sociales o usted tiene espacio en radio o televisión, porque la reforma dice una cosa, pero la practicidad y la realidad dice otra. Entonces, bueno, antes de que me conteste estas preguntas, yo de beneficios yo no veo ninguno, porque como podemos recordarnos, todas las elecciones son democráticas. Hay elecciones que no son democráticas. Entonces, en lo que yo creo y en lo que yo sé de haber leído la reforma y de no ser un candidato, porque yo no estoy en sus zapatos y no sé cómo usted está haciendo su trabajo como candidato, considero que la reforma pues está incompleta, ¿no? No pone un piso parejo. Desde que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación indicó que no se iba a involucrar en las impugnaciones, entonces no hay como una forma de garantizar que las elecciones van a ser imparciales y que van a ver, que se va a respetar la ley electoral que se publicó, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a saber, por ejemplo, si el Tribunal Electoral no se va a entrometer en la cuestión de impugnaciones, cómo se impugna una elección?
cómo se impugna una elección por casilla, por distrito. ¿Hay algún tipo de impugnación a nivel federal por la Suprema Corte de Justicia? ¿Cuáles son los métodos de fiscalización? ¿Hay alguna impugnación por fiscalización indebida? ¿Hay algún tope de presupuesto más allá del que ya se haya explicado? ¿Cómo funciona todo esto? Entonces, está mal planteada la reforma, ¿no? Estamos claros que en practicidad está mal planteada la reforma. Entonces, como no hay un piso parejo, porque además no hay ni presupuesto público ni privado, entonces supongo que usted va a tener que pagar de su bolsillo, es lo que yo entiendo por la interpretación de la ley. Entonces, si usted tiene que pagar de su propio bolsillo, no lo pone en un piso parejo con personas que tienen un estatus socioeconómico más alto que el suyo. Entonces, eso no es piso parejo, ¿sí? Entonces, nada más, no sé si usted podría contestarme las preguntas o va a seguir el siguiente comentarista, pero Sí. esos son los problemas que yo le veo a la reforma. En cuestión de practicidad, está muy mal hecha, ¿no? Iván, muchas gracias por esta pregunta, que en efecto tiene la elección, va a tener, se ha ido subsanando por ciertos acuerdos del Consejo. El hecho de que sea una elección histórica y pues digamos con una presurización en cuanto a los procesos, pues conlleva a que el INE principalmente pues tenga esta presión y se subsanen ciertos errores, ¿no? El legislador, como tú lo sabes, hace una reforma a nuestra Constitución y establece las reglas básicas del proceso de elección. Entonces, hoy lo hemos visto. Me llama la atención lo que refieres hacia el presupuesto. No es como las campañas a las que estamos acostumbrados. Eso es algo que como sociedad nos está costando muchísimo, pero es muy importante porque leía en unos comentarios que la sociedad percibe que nos dieron un presupuesto de 220,000 pesos más o menos, ¿no? En realidad es un tope de campaña en el que busca que se garantice justamente como tú lo mencionas, ¿no? A lo mejor hay otros candidatos que pueden tener una solvencia económica mayor que otros. Entonces, el hecho de que el INE te ponga un tope de campaña en el que tiene más recursos, pues se frene un poco porque está muy supervisada hoy la elección de candidatos a jueces en el área de fiscalización, porque se busca exactamente que haya una equidad, digamos, e igualdad en este proceso de elecciones. Eso es la razón del tope de campaña, que no es recurso público, es recurso del patrimonio de cada uno de los candidatos, y cada quien determinará de acuerdo a sus posibilidades cómo va a invertir ese recurso, ¿no? Sin embargo, hay una lupa de fiscalización en torno a todos los candidatos de que se deben ajustar a esto, ¿no? Por decir, una de las reglas principales son dos en cuanto a publicidad: papel, biodegradable y tintas ecológicas. Y el segundo, uso de redes sociales sin pautar, de manera orgánica. Entonces, eso hace que hoy ustedes puedan ver mucha publicidad en las redes sociales. Creo que una de los aciertos que quiso establecer el legislador en su momento, pues es que las campañas fueran digitales, ¿no? Principalmente. Y por eso hoy ustedes ven a partir del domingo hacia acá una masiva publicaciones de varios candidatos que empiezan a establecer difusiones sobre sus candidaturas, pero bueno, esa es la esencia, ¿no? No hay un presupuesto público. Y los errores, lo voy a decir así, que se han cometido por falta de alguna disposición legal, pues se subsanan a través de acuerdos que el INE ha estado estableciendo, y cuando no, pues ya tú acudes al tribunal como candidato a exigir o hacer valer, o a que se garanticen o se restablezcan tus derechos electorales en esta contienda. Entonces,
ha sido complejo, creo que para los candidatos, pero también para la sociedad poder comprender, ¿no? Porque luego vemos que hay discusiones entre el INE, el tribunal y bueno, entonces la democratización a veces conlleva estos procesos y eso es lo que yo te podría comentar un poco. Además, es algo muy importante que va a ser una elección concurrente, por lo menos en los que vivimos en la Ciudad de México, vamos a tener elecciones de candidaturas federales y candidaturas locales. Entonces, los capitalinos, los de la Ciudad de México, tendrán aproximadamente 9 boletas, 6 federales y 3 de materia local, ¿no? Entonces, imagínense todas estas boletas con aproximadamente unos 300, 500 nombres y la complejidad de poder votar en este proceso. Entonces, eso también es algo que de complejidades que nos lleva a la reforma para poder diseñar estrategias, para poder llegar a la población en un tiempo muy reducido. Yo les quiero comentar que la mayoría de los candidatos, por lo menos a jueces penales, pues no tenían la certeza si iban a ser candidatos o no, se registran en un proceso y entonces de unos días o semanas para otro eres un ciudadano y ahora ya eres candidato. Entonces, por eso hablo de la presurización de la implementación de la reforma, es por eso que vemos tantas discusiones públicas entre varios entes o candidatos acudiendo al Tribunal Electoral. Gracias, profesor. Ángel, vi que tenías la mano levantada. Un señalamiento rápido, nada más tratemos de no desviarnos mucho de la pregunta inicial. Y todo tuyo, Ángel. Hola, muchas gracias. Bueno, primero que nada, desearle el mejor de los éxitos. En ese sentido, Gracias. me gustaría en primera instancia compartir que esta idea que usted nos propone, que más allá de lo que últimamente se ha hablado públicamente, de las buenas y malas expresiones que ha habido, de todo esto, considero que es cierto el argumento de que el poder judicial por muchos años, por toda la existencia que tiene el Estado mexicano, son casi 200, ha estado muy alejado del pueblo cuando debería ser tal vez el más cercano. Es una realidad, un ciudadano quiere ir a hablar con un juez para conocer determinado caso y muchas veces se les niega. Quieren conocer, algunos por una cuestión de protección, por ejemplo, en el caso del juez penal, pues sí se podría mal pensar, por ejemplo, que fuera a hablar un agresor con el juez, por ejemplo, ¿no? Pero en otros sentidos, injustamente y en violación de un derecho, claramente. Entonces, de acuerdo, estoy muy de acuerdo con esta idea de que por años estuvo alejado el Poder Judicial del pueblo y esta reforma hace posible que nuevamente entre a las posibilidades, el pueblo no pueda de alguna forma tener mayor participación en el Poder Judicial que por años no tuvo, la verdad. En ese sentido fue muy cerrado. Y más allá también concuerdo con la idea que usted nos compartió un poquito, el poder legislativo es una cosa y el poder judicial es otra. No podemos cambiar nosotros lamentablemente lo que ha hecho bien o mal el poder legislativo. Sigue siendo un poder muy independiente al poder judicial y concuerdo con esta idea. Pero mi idea en ese sentido yo quisiera preguntarle a usted, la materia penal es algo en términos jurídicos muy complicado y me gustaría a usted preguntarle. Por ejemplo, recientemente hemos visto muchos casos polémicos en el que se dice que el juez llega a estar intervenido, influenciado por las masas sociales. ¿Cómo considera usted que sea viable o cómo usted, siendo juez, cómo usted podría o pondría un juzgar con una materia sin tener la presión social? ¿Cómo usted cree que puede lograr esto siendo candidato? Me interesaría saber qué propuestas tiene para la materia penal que está sumamente controvertida en México, una materia que necesita mucha ayuda. Me gustaría saber cuál sería una propuesta en este sentido de positivo a la reforma. Sí, gracias, Ángel. En efecto, mira, primero comentarte que los jueces a partir de la reforma han sido muy observados, pues por
la sociedad mexicana y lo van a seguir siendo. Yo lo que te puedo decir es que durante más de 10 años nos hemos preparado académicamente, he pasado por varias instituciones públicas y una de las virtudes que debe de tener un juez es la firmeza en las decisiones. Si un juez no tiene una firmeza en sus decisiones, no va a tener un buen desempeño. Entonces, justamente una de las propuestas es una firmeza en las decisiones para proteger, ¿no?, a la familia, el patrimonio, etcétera. Entonces, eso es fundamental. Y hablo de virtudes porque un juez no es el que litiga, no es el que tiene habilidades. Debe ser el que tiene esa prudencia y esa firmeza en las decisiones, porque es un árbitro, es un ente ajeno a la resolución de conflictos y que su función principal es escuchar a las partes, pero apegado a un marco jurídico, a las leyes. Entonces, tu firmeza te la va a dar el conocimiento de tu ley. Claro que hoy vivimos en un contexto en donde tienes que aplicar criterios para que puedas tener una sentencia que pueda cumplir con hoy el rol de la sociedad, ¿no? Yo lo he comentado lo he comentado hace tiempo. Yo tengo una formación de abogado, estudié licenciatura 5 años, luego estuve en funciones de trabajo en áreas jurídicas y te formas un perfil específico, como luego nos dicen, los abogados son cuadrados, ¿no? Pero el hecho de haber pasado más de 13 años como docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de que me siento muy orgulloso, pues me da una perspectiva diferente del derecho, un derecho en el que debes satisfacer un prototipo de justicia social, y cuando digo justicia social es apegarte a lo que dice la ley, porque tú no puedes salirte de ese marco jurídico, pero sí tener ya una visión, digamos, más amigable a sentencias que vayan pues favoreciendo todo este contexto en el que se contribuya a favorecer la política criminal en nuestro país, ¿no? Que eso es algo que el abogado, el juez piensa que con dictar una sentencia cumple su función. Yo veo que deben ser sentencias que también contribuyan a la política criminal, a la disminución. Para mí una sentencia es un ejemplo de prevención del delito. Si hay sentencias ejemplares, sentencias apegadas a derecho, pues es una muestra de la prevención social. Entonces el juez no solamente imparte justicia, sino que debe contribuir al fortalecimiento de la política criminal, que eso es algo que a veces olvidamos, ¿bien? Y aquí insisto, o más bien pongo en la mesa, que la firmeza de tu decisión como juez también debe garantizar la independencia del Poder Judicial y la imparcialidad. Entonces, virtudes. Muchas gracias y una gran respuesta. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Bien, pues si ningún otro comentarista tiene algo que decir, pasamos a la siguiente pregunta. Perfecto. La siguiente pregunta va dirigida un poco más hacia el impacto. Entonces, sería la siguiente. ¿Qué impacto espera que tenga este nuevo sistema de elecciones judiciales en la confianza ciudadana con el Poder Judicial en comparación con el modelo actual? Bien, pues creo que el impacto tiene que generarse en tener más confianza en el Poder Judicial. El hecho de que sea un poder va a ser público, que va a ser cercano a la gente, a la población, pues va a generar más esa interacción entre la sociedad o entre los mexicanos con el Poder Judicial. Entonces, yo les podría decir
que el impacto que se va a tener en materia de confianza, pues va a ser un nuevo indicador, ¿no? También es algo histórico, ¿no? Entonces, vamos a empezar a analizar todo esto. Entonces, en prospectiva, el hecho de que un juez llegue a tu casa y hoy te toque, eso nunca lo habíamos visto, pues va a generar una confianza en en ciertas poblaciones. Desafortunadamente, el tiempo es poco para hacer una campaña y poder llegar a todos, ¿no? Entonces, yo creo que esa sería un punto a analizar de qué tanta confianza se va a ver. Ahora, habrá que esperarnos al día de la elección y podamos hacer esas numéricas de qué tanto porcentaje acude a las urnas a votar por los candidatos, porque al final de cuentas van a ser muchos. Esperemos que haya una participación arriba del 8%, que se llegue a un 15%. Entonces estaríamos hablando, creo que eso nos dará una respuesta del impacto que se va a poder dar o no en este proceso, ¿no? Esperemos en que sí. Yo he visto que hoy la población se muestra interesada en este proceso cuando vas, los tocas y los invitas y platicas. Además, se les hace raro ver que pues a jueces en funciones estén haciendo un tipo de propaganda no política, porque aquí acuérdense que no intervienen los partidos políticos. Si ustedes se ponen a analizar todos los perfiles, yo los invito a que descarguen los perfiles y el 90% de los candidatos son ajenos a instituciones políticas, a partidos políticos. Entonces, eso es algo bueno. La gente va a ver perfiles diferentes, perfiles preparados, y entonces eso también te va a hacer como sociedad pensar en que hay un poder o habrá un poder diferente, ¿no? Entonces, hay perfiles buenos, la ciudadanía tendrá que elegir quién es el que más que crea que es el que tiene el mejor currículum, ¿no? En este escenario. Por eso hoy se da a conocer y por eso es que también la misma Constitución dice que no pueden intervenir los partidos políticos ni el gobierno en turno, porque eso ya no daría ese equilibrio, digamos, a la contienda electoral. Entonces, hay que ser optimistas en este proceso de confianza en materia de elecciones, pero bien, esa respuesta, pues, la tendremos con el paso del tiempo. Sí, muchísimas gracias por su respuesta, profesor. Ahora se abre el espacio para los comentaristas. Sí, Jorge Emilio, adelante, y después Leonardo, por favor. Bueno, primero agradecer al profesor por su tiempo para respondernos estas dudas, y en segundo lugar, ya referente al tema de las elecciones, que es ahorita lo que está en boga, sobre todo en el tema de las boletas, porque he notado en redes sociales, sobre todo, muchas personas que presentan quejas, puesto que consideran que de entrada la elección va a ser difícil de votar, porque las boletas no son a las que estamos acostumbrados, que son nada más a lo mucho 10 opciones con 10 casillas diferentes, y aquí vamos a tener que escoger entre una gran variedad de nombres y vamos a poner un solo número categorizado en diferentes colores. Es aquí donde le planteo mi primera pregunta. ¿Cree usted que este nuevo mecanismo de elección pueda desmotivar a un porcentaje de la ciudadanía a votar? Pues también he visto en redes sociales que ahora sí que noticieros suben sus cómo votar, qué va a ser cuál va a ser los nuevos mecanismos de votación, y había unos que hablaban que se podía llegar a tardar hasta media hora en el voto en aquellas entidades donde se renovaran Poder Judicial local y federal, haciendo eso algo nunca antes visto, pues usualmente en las elecciones típicas no se tarda más de 2 minutos en votar. Y por segunda pregunta, referente ahora sí al impacto post-elección, es una vez que pase todo este fenómeno de la nueva elección, de que va a ser la primera en su tipo, ¿cómo cree usted que los mismos ciudadanos puedan seguir interesados en vigilar a los jueces que ahora ya han elegido, y eso en teoría los haría tener una vinculación mayor, para que
efectivamente se cumpla con lo que en principio es la idea de esta reforma y el interés de la gente que va a presentarse a votar, que es que la justicia se haga más eficaz y que por primera vez en mucho tiempo sea cercana al pueblo. Gracias, compañero. Mira, desmotivar no creo. Ese es el reto que tienen los candidatos. Hacer que la población pueda asimilar cómo es este proceso de votación. Desafortunadamente, quiero decir que son muchos cargos que hay en el Poder Judicial. Hoy vemos lo inmenso que es en materia de cargos de cargos estratégicos en el poder o de un rango elevado que se están sometiendo a una elección. Entonces, la diversidad de cargos nos hace complejo. Entonces el INE pues tuvo un reto enorme de diseñar boletas para que en ese espacio puedan caber tantas especialidades, ¿no? Y les platico un poco. El caso de sus servidores que participa para juez de ejecución de penas, en la boleta va a aparecer como juez penal, porque no caben las tantas especialidades que hay en materia de derecho. Entonces fueron como agrupando las especialidades. Sin embargo, después toma otro criterio. Dice, ahora les vamos a asignar un número consecutivo. Entonces, Cristian Castro Solís, candidato a juez penal, y me asignan el número 19. Y las personas que estén de acuerdo con mi visión del Poder Judicial y que puedan votar en mi distrito judicial, pues van a tener que anotar el número 19 de la boleta color amarilla. Entonces, creo que desmotivar no, pero sí va a ser complejo el método de cómo van a elegir las personas, principalmente pues mayores de edad, que se les va a complicar un poquito porque van a ser letras más pequeñas, no hay logotipos, solamente va a haber un número, el poder que te postula y el nombre del candidato. Entonces, al ser muchos candidatos, la letra va a ser mucho más pequeña y eso es lo que creo que va a ser más complejo, ¿bien? Va a haber una urna que va a tener va a ser una mesa de urna, va a haber varios stands para que pues las personas puedan votar de manera mucho más rápido. Eso es algo que diseñó el INE. Y solamente hay una urna y va a haber varias mamparas, ¿no? Para que se pueda repartir y puedan tener ahí su tiempo. El INE hizo un muestreo de cuánto tiempo se puede tardar la persona y lo acaba de determinar que son de 10 a 15 minutos en promedio. El tiempo que se van a dedicar. Obviamente esto creo que también depende de muchas condiciones, ¿no? No es lo mismo hablar de zonas rurales que zonas urbanas, que puede llevar hasta los 25 minutos. Entonces, creo que eso es algo que sí debe preocupar, el tiempo que pueda tardar una persona en votar, porque imagínense, les van a dar, depende de cada estado también, 10 boletas con muchos nombres, y aquí el reto es que identifiquen el color de la boleta con la función. Acuérdense que se va a elegir a jueces, que es boleta amarilla, luego siguen magistrados en materia penal civil, luego sigue magistrados de circuito, después tenemos el Tribunal de Disciplina, los ministros de Suprema. Entonces, hoy ese es un reto enorme que tiene el INE y nosotros como candidatos, por eso a mí me van a escuchar constantemente, vota por el número 19 en la boleta amarilla, ¿no? Para juez penal, porque pues hay muchos cargos a elegir. Entonces, hay que transmitir en esencia qué hace cada uno de estos miembros del Poder Judicial que hoy están pidiendo el voto. Y bueno, eso sería
importante decirlo. Y la otra pregunta en cuanto al la población seguirá vigilando el actuar de los jueces. Sí, hoy vamos a tener una sociedad que va a vigilar a los juzgadores, a los magistrados y ministros, porque al ser un poder abierto que va a pedir el voto, que hay jueces populares, pues esa misma dinámica le va a dar mucho más confianza a la sociedad de exigirle a los miembros que hoy están tocando el voto, jueces, pues que cumplan con su función. Entonces yo veo una justicia que va a agilizarse porque hoy es una de las exigencias que hay en la sociedad. Si un candidato va y toca la puerta y la gente es que no hay justicia pronta ni expedita. Entonces, hoy la sociedad va a ser más, va a estar exigiendo, vigilando más al Poder Judicial. Antes era un poder encapsulado, ¿no? Que no se podía tocar tan fácilmente, ¿no? Que podía haber manifestaciones de la sociedad, pero bueno, había un dinamismo de protección a los juzgadores del Poder Judicial, ¿no? Hoy, al ser un ente democrático, pues tiene que estar sujeto a procesos de vigilancia de la sociedad. Muchas gracias, profesor. Recordamos el orden de participación. Era después de Emiliano seguía Leonardo y después sigue Iván. Entonces, Leonardo, por favor. Sí, hola, muy buenas noches. Primero que nada, gracias por el espacio y la oportunidad de hablar aquí. Rescatando un poco los puntos que mencionó profesor, sobre todo al final en la cuestión del poco tiempo de campaña y los días de la elección, concuerdo en el hecho de que pues precisamente es la primera vez que se hace esta clase de modelo. Pero en la cuestión y precisamente retomando los puntos de confianza al pueblo y la confianza al Poder Judicial, yo le quería preguntar, suponiendo que usted quedara como candidato electo, ¿cómo podría mantener usted el contacto, la cercanía con la ciudadanía, más allá de los tribunales, por ejemplo, colegiados de distrito o los tribunales penales, en lo que refiere más como al contacto directo con el ciudadano común o de a pie? Muchas gracias. Gracias, compañero. Yo nací y me formé en escuelas públicas. Siempre he sido de escuela pública, la cual siempre vamos a estar hablando de muchas bondades. Recientemente me había incorporado a la universidad que hoy se llama Universidad Nacional Rosario Castellanos. Yo le apuesto mucho a los jóvenes. Soy un candidato que cree que los jóvenes son el motor de estos cambios. Entonces, yo dentro de las propuestas está involucrar, incorporar a jóvenes estudiantes de escuelas públicas principalmente, para que puedan involucrarse en todos estos procesos de impartición de justicia, obviamente respetando y garantizando cierta privacidad, porque no todos los casos pueden tener esa dimensión. Esa sería una. Difundir que ustedes pueden incorporarse a audiencias. Antes teníamos un sistema inquisitivo en el que solamente estaban las partes y el juez. Hoy la mayoría puede asistir a un juicio oral y escuchar, ver y debatir. Creo que eso ha hecho falta en el Poder Judicial, hacer esa apertura, de tener una difusión mucho más amplia, de que todos pueden estar. Bien, esa sería es la segunda propuesta. Y la tercera, digo, aquí tendría que ser con un proceso de análisis muy diseñado, en el que hablar de jueces itinerantes, ¿no? No un juez de escritorio, sino un juez, en el cargo de que participo, pues que pueda trasladarme, ¿no?, a facilitar los procesos de audiencia. Eso también es bueno, pero bueno, tiene que ser un proceso analizado ya en la practicidad, ¿no? Pero
hablar de juzgados itinerantes, también eso es muy bueno. Y digamos, nosotros en la capital del país, pues tenemos todo a la mano, pero les voy a platicar un poco. Yo soy del estado de Tlaxcala y el juzgado de distrito más cercano está a hora y media de tiempo. Entonces, el, el, imagínense una familia que está llevando un proceso, que fue víctima de un delito, que tiene pocos recursos, que apenas si le alcanza para pagar al abogado o si tiene un defensor público, las copias, etcétera, y todavía trasladarse mmm, tres veces a la semana el gasto que se genera, como es en el caso que yo les pongo, ¿no? Entonces, creo que los jueces también deben de tener esa apertura, ser un poco más itinerante, acercarse a esos municipios en donde la justicia estructural no llega, tiene que llegar las víctimas a los juzgados, ¿no? Entonces, con un buen diseño y estrategia puede haber estos juicios itinerantes y les aseguro que va a haber muchos porque la esencia de la reforma pues es que la población esté más vinculada en estos procesos, pero también de facilitar a los que menos tienen, ¿no? En materia de recursos económicos, pues porque tiene que ser una justicia accesible a cada uno de nosotros. Yo lo pondría así en ese tenor y es algo real. La justicia a veces no es accesible cuando no se tienen los recursos. Entonces, esta visión puede contribuir, no solucionar el problema. Siempre lo he dicho con mis alumnos, no se soluciona un problema de un momento a otro, se hacen aportaciones. Y quien nos diga que va a solucionar un problema, que ya no va a haber, porque participa, no va a haber corrupción, bueno, creo que sería algo incorrecto decirlo, ¿no? Solamente vamos a abonar un poquito a solucionar el problema. Bien. Perfecto, muchas gracias. Sí, sigue Iván y al parecer también Ángel quiere hacer réplica. Entonces, por favor, Iván, y después... Va. Bueno, hablando sobre el acceso a la justicia gracias a esta reforma, yo no veo que vaya a haber una mejora en el acceso a la justicia. En primer lugar, ni siquiera hay una mejora en el acceso a la justicia entre los candidatos. O sea, ¿dónde va a estar, cuáles son los medios de impugnación para la violencia política de género, por ejemplo? ¿Sí? O sea, me gustaría que Denise Valentina Villamacedo también participara en esa cuestión. Si el Tribunal Electoral del Poder Judicial dijo que no iba a intervenir en ese tipo de impugnaciones, ¿no? También ya quedamos claros de que no hay un piso parejo porque usted va a pagar su propia candidatura, entonces lo pone en desventaja con personas que tienen mayor estatus económico que usted. En otra cuestión, para las personas que acceden a la justicia, ya después usted siendo juez, si es que usted se queda, o cualquiera que se quede, ¿cómo va a acceder, cómo va a ser posible que estas personas accedan más fácilmente a la justicia? O sea, con esta elección no se garantiza ni que se paguen abogados, ni que se acerquen juzgados, ni que se paguen transportes. No se garantiza, si estamos hablando de la forma más práctica y más física, que es trasladar a las personas a los juzgados o los jueces a las personas, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, ¿cómo va a ser un acceso a la justicia? O sea, no veo ese hilo conector entre vamos a elegir un juez democráticamente a se acabó la corrupción, a vamos a mejorar el acceso a la justicia, porque ese acceso supuesto a la justicia que ustedes dicen, ¿cómo se va a generar? ¿No? ¿Cómo funciona? O sea, las fiscalías van a seguir haciendo mal sus carpetas de investigación, los ministerios públicos van a seguir contribuyendo mal a esas carpetas de investigación. Entonces, ¿cómo va a haber un mejor acceso a la justicia si nada más elegimos un juez? No encuentro ese hilo conector entre una cosa y la otra. Incluso en la cuestión de las boletas, como lo decía Jorge Emilio Ramos, ¿y qué pasa con la gente que no sabe leer ni escribir? ¿Y qué pasa con la gente que no sabe español, que solo sabe una lengua indígena?
Entonces, no me vengan a decir que esto es justo, que pone piso parejo para los candidatos, que pone una posibilidad para las personas votantes, que pone una posibilidad de acceso a la justicia pareja para todas las personas cuando estos jueces sean elegidos, porque no se reformaron fiscalías, porque los procesos de la elección no están bien construidos, porque la elección no está bien construida y al final de cuentas, esta elección no debió haber sucedido. O sea, esta elección, si de por sí el Poder Judicial ya era con sus casos de corrupción, ya tenía sus casos de corrupción antes, va a seguir siendo lo mismo, porque no encuentro ese hilo conector entre vamos a elegir un juez, se acaba la corrupción. ¿Sí? No hay ese hilo conector entre elegimos un juez y hay un acceso a la justicia para todas las personas. No lo encuentro. ¿Cuál es el hilo? ¿Cómo funciona? Pero necesito que me explique paso a paso cómo funciona ese proceso de elegimos juez, 2, se acaba la corrupción, 3, hay mayor acceso a la justicia. Iván, comprendo tus preguntas, por eso les comenté que solamente son aportaciones en las que aquí hay algo muy claro. El juez imparte justicia. Desde su punto o función tendrá que proponer lo mejor para hacer un acercamiento a la justicia. Entonces, por eso dije, analizar, proponer, ¿bien? El juez tiene que impartir justicia y esa es una función principal. Analizar dentro de tus posibilidades cómo puedes acercar, que yo por eso dije, hay que analizar esa estrategia para ver cómo puedo hacer un juzgado itinerante. ¿Y cómo lo va a Comprendo hacer que, usted? ¿Cómo lo va a porque, hacer usted? claro, pues se tiene que hacer, es que ahí se tiene que hacer un diseño, se tiene que ¿Y ya lo estudiar, tiene hecho? se tiene que partir del presupuesto que se tiene, ¿no? Porque si no hay ese presupuesto, entonces ese es un problema. Entonces, Entonces no por lo trae decir, hecho para su sí candidatura. sí lo traigo, pero se tiene que poder implementar, digamos, en ese momento, ¿no? Porque es complejo, ¿no? Entonces, pero sí se tendría, digo, hoy no sabemos en materia de presupuesto cuándo lo vamos a tener, está ahí el diseño, ¿no? Pero aquí lo más importante es saber cuánto es el presupuesto que se va a poder asignar, ¿no? Ahora, en cuanto a las reformas que tú dices, pues el juez va a estar muy vinculado o está muy vinculado a los ministerios públicos y los ministerios públicos también tienen un proceso muy arraigado, voy a decirlo así, que mientras esté el Ministerio Público y su función de procuración, también no es la óptima. Hay muchos vicios y eso afecta también en la impartición de justicia, pero aquí también es importante y aclarar eso. A veces piensan que el Ministerio Público forma parte del Poder Judicial, ¿no? Y no lo es una contraparte ahí que se tiene. Entonces, pues igual necesita una reforma el Ministerio Público porque pues es la piedra angular de la investigación. Y si el Ministerio Público no te da una carpeta de investigación con las pruebas o un proceso de investigación adecuado, pues también ahí va a haber un fallo en la justicia, ¿no? Recordemos que en la reforma del 2008 pone el juez de ejecución para monitorear, digamos, en términos muy coloquiales, vigilar, ¿no?, las funciones del Ministerio Público, se le quita un poco del monopolio que tenía el Ministerio Público. Entonces, esa reforma tampoco ha sido suficiente para garantizar la procuración de justicia. Pero bueno, imaginemos si hubiesen reformado la procuración de justicia y el Poder Judicial, pues sería un caos tremendo, ¿no? En este sentido, Iván. Vale, muchísimas gracias, profesor. Solamente recordar, respetar un poco los tiempos de derecho de réplica y también no desviarse muchísimo de la pregunta detonante. Claro, se pueden hacer preguntas, pero siempre y cuando estén relacionadas solamente eso. Y a continuación, Ángel, por favor. Sí, primeramente comentar en lo anterior, desde luego que en un proceso, en el proceso antes inquisitivo,
el Ministerio Público y el Estado forman parte de la misma parte, eres juez y parte, pero a partir de 2006 para acá, si no mal recuerdo, si no me falla la memoria, son partes diferentes. El Ministerio Público forma parte del Poder Ejecutivo, mientras que el Poder Judicial es un tema por aparte. Y bueno, considero correcto que sí hace falta ahí tal vez una reforma al Ministerio Público, que ya las ha tenido anteriormente. Pero también considero en ese sentido que es erróneo el argumento de decir que, que hace falta un acceso a la justicia, ¿no? La realidad es que el gran problema que presenta la justicia en México es, por ejemplo, que de cada 100 personas, cada 100 personas que, bueno, fueron víctimas de algún ilícito, solamente se denuncian 4. Esos 4 solamente uno llega a juicio, llega a una sentencia. Entonces, el problema de la materia penal y en general de la justicia no se basa en su aplicación, se basa en que la gente no cree en las instituciones fundamentalmente, se basa en que la gente no llega a las instituciones, ¿no? Entonces, considero que pues no podemos hacer en ese sentido mucho hincapié, ¿no? Porque nosotros nos dedicamos una parte, ya hay proceso, ya se inició algo, pero si los justiciables no acuden a la justicia, pues no es que podamos hacer algo. Entonces ahí considero la contradicción que hay en ese sentido sobre los poderes y cómo colisionan en virtud de que el argumento no es correcto. No considero que sea correcto irnos de un juez a por qué no llega a la justicia. No, es una falacia eso. Realmente el juez hace una parte muy específica del derecho y todo el proceso es otra cosa, de hecho ni siquiera son diferentes jueces los que ven de distintos puntos. Eso es importante ver en materia penal, son distintos jueces, no es el mismo el que ve todo, ¿no? Entonces creo que ahí no concuerdo con en lo anterior versado. Nada más me gustaría hacer lo siguiente ejercicio, espero le pueda parecer. Le voy a decir unas palabras y una pregunta, y usted nada más me contesta con una palabra. Solo una palabra, nada más, ¿vale? Ese es el siguiente, nada más si me podría contestar. Okay. ¿Qué le hace falta a México? ¿Qué le hace falta a México? Una palabra nada más. Más legalidad. Hablando en materia de esto. ¿Por qué quiso ser juez? Porque cuento con la experiencia en reinserción social y porque quiero ser motor de cambio en este proceso histórico. Y finalmente la última es, ¿existe en su vida alguna experiencia, algo personal, algún hecho que lo haya marcado, alguna injusticia que usted haya vivido, que usted haya sido objeto de algún hecho ilícito, que lo haya motivado a ser juez? De manera breve. Claro que sí. He sido objeto de ciertos escenarios, pero yo les quisiera platicar que también desde mi experiencia profesional, cuando estuve participando en el sistema penitenciario federal, fui testigo de cómo se han violado derechos humanos y no estoy de acuerdo en ese proceso. Las personas en reclusión, como dice la gente, las que están en cárcel, aunque han cometido delitos, siguen siendo personas y el Estado las debe de proteger. Entonces, he sido fiel testigo de cómo hay esos abusos de poder y violación de derechos humanos. Entonces, sí lo he sufrido también. Muy interesante lo que nos dice. De acuerdo, todas las personas tenemos derechos humanos y es algo que lamentablemente creo que cuesta mucho entender en la realidad mexicana. Y bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, profesor. Si nadie más tiene algo que decir, pasamos a la siguiente pregunta, que tiene que ver con la accesibilidad. Y esta va más para los comentaristas, para nuestros compañeros. ¿Consideran que este modelo hará más accesible la justicia para toda la población? ¿Y por qué? ¿Ahí les estás preguntando a los compañeros? O, bueno, entendí que es para ellos, para empezar, ¿verdad? Sí. Sí, gracias. Jorge. Bueno, pues
Yo considero que no de la forma correcta, pues no se está viendo desde un enfoque holístico, ya que parte importante de la justicia, aparte de la sentencia y de lo que es el brazo del Poder Judicial, es la parte que justamente arma los procesos, que es el Ministerio Público y la Fiscalía. Creo que está bien que se haya reformado un poder del Estado, sin embargo, consideraría que en este caso también podrían reformarse los otros dos y que el modo de reforma del tercero no fue el más correcto, más allá porque se hizo con demasiada prisa, en vez de estudiar algo, bueno, estudiarlo más tiempo para el tema tan serio que es. Y en segundo lugar, los ministerios públicos y fiscalías desgraciadamente van a seguir siendo ineficientes, pues no se les ha reformado, al menos en esta mismo turno junto con el Poder Judicial, no tuvieron el mismo nivel de prioridad. Y bueno, pues se puede ver en el caso de las fiscalías lo que recién sucedió en el caso del diputado Cuauhtémoc Blanco, que justamente se desestimó su desafuero porque la fiscalía armó mal el expediente. Entonces, ese tipo de errores también es usualmente muy común escuchar en las noticias de casos mediáticos solamente, ¿no? Que X persona fue liberada o no se sentenció porque la carpeta estaba mal armada. Y eso solo es en los casos famosos. Ahora imaginemos en un caso que no se escuche de una persona de a pie su denuncia no haya pasado simplemente porque los peritos de la fiscalía o alguien dentro de la fiscalía cometió un pequeño error. Creo yo que para acercar genuinamente la justicia se necesita, uno, más personal que trabaje en ello, porque también México es uno de los países con menos proporción de jueces en relación a su total de habitantes. Por un lado está bien que se escojan, pues esto en un principio debería generar un vínculo entre el juez y la población a la que en este caso va bueno, no a representar, quizá a tutelar, pero también hace falta que sean más personas trabajando en ese sentido, porque ha habido testimonios de personas del Poder Judicial diciendo que simplemente la carga de trabajo es enorme y esto a su vez va a causar desgaste en los jueces y va a traer mayor ineficiencia, más todos los casos que no se puedan resolver. Y en segundo lugar, aumentar también el personal y la eficacia de las fiscalías y MPs, ya que también son entidades proclives a la corrupción. Entonces, creo yo que solo reformando de forma integral y holística estas dos esferas, porque tenemos que entenderlas como complementos que si funcionan bien los dos, se va a obtener la justicia deseada, que sería lo ideal. Y en este caso, esta reforma es un paso. Yo no diría adelante, atrás, a un lado, a la izquierda, a la derecha, simplemente es un paso porque se intenta algo diferente. Sin embargo, faltan más pasos para que se logre el objetivo de la justicia expedita y valga la redundancia justa, que es lo que nosotros estaríamos buscando. Y pues, bueno, que esto sirva como semilla para plantar el cambio en que se puede hacer algo, en que se puede cambiar algo. Repito, independientemente de las percepciones personales, si esto es bueno o malo, el cambio ya se hizo, el cambio está, y eso solo indica que más adelante pueden venir más cambios, y claramente esto va a servir para experiencia, para ver qué nos falta. Pues el nuevo modelo no tiene por qué ser malo, puede traernos cosas muy positivas, y también sobre de la marcha ir buscando cómo lo podemos complementar de forma adecuada para que se logre el objetivo final. Gracias, Jorge. Leo. Sí, también rescatando un poquito los puntos de mi compañero Jorge, considero que aún es un poco temprano para decir si pues va a ser eficiente o no, porque pues es la primera vez que se prueba este modelo como tal en términos judiciales. Sin embargo, hablando de la cuestión de justicia social, ahí sí se podría decir que pues sí es un poco más accesible para toda la población, dado que pues todos pueden votar, ¿no? Ya podemos decidir, ahora sí escogimos a los jueces. Pero ya directamente en lo que concierne al Poder Judicial, igual concuerdo en la ineficacia e insuficiencia que suelen tener, sobre todo en la materia de la carga de trabajo y pues también en la capacidad del personal, cómo están sobrepasados en muchas cuestiones.
Y igual considero que pues fue un paso, pero no podremos saber hasta que no veamos los resultados con el pasar del tiempo si fue un paso bueno o un paso malo. Y lo importante sería aprender y pues ver qué cambios seguiría en nuestra política nacional. Vale, muchísimas gracias. Nos comenta el profesor que la pila de su teléfono está por acabarse. Entonces, antes de que ocurra todo esto, profesor, comentábamos ahora así como se hizo una pregunta hacia los comentaristas, ¿usted quisiera hacer lo mismo, lanzar una pregunta hacia ellos, así como ellos han estado lanzando preguntas hacia usted? ¿Usted ahora quisiera lanzar alguna pregunta para generar algunos comentarios? Sí, pues más que una pregunta sería invitarles a reflexionar sobre cuál sería el mejor mecanismo en materia de política pública o reforma legal o constitucional para que haya mejores instituciones y mejor impartición de justicia, ¿no? Es decir, criticamos, abonamos, pero esa es la esencia de nosotros como estudiosos del derecho de las ciencias sociales. Desde nuestra área académica y estudiantil, pues para eso nos formamos, para que en algún momento de nuestras vidas podamos proponer esas mejoras, ¿no? Y como bien lo mencionan, o su perspectiva es una reforma muy rápida, no va a solucionar los problemas. Yo ahí les preguntaría a ustedes, y no requiero que me lo contesten, más bien que lo reflexionen, ¿cuál sería la política pública, la reforma o la estrategia que podría mejorar estos problemas que hoy tenemos? Que haya más justicia, que haya accesibilidad, que sea menos corrupto, ¿no? Entonces yo les dejo esa reflexión porque es parte de nuestro paso por la escuela, por el aula. Y ustedes, yo lo he dicho, son el motor de nuestro México y del futuro. Entonces vayan pensando en esas propuestas. Pues gracias, profesor. Pues por más que nada por el formato del podcast, pues tenemos que ir cerrando y pues agradecerle al profesor, a los comentaristas, a la unidad por el tiempo, desearle el mejor de los éxitos y pues, ¿quieres agregar algo, Jesús? Sí, nuevamente agradecer a todos, todos sus puntos de vista, reflexiones, conclusiones han sido bastante enriquecedoras. Como se mencionó a un inicio, al final el propósito de este podcast es hacer contraste, no solamente repetir una sola idea, sino poner en contraste, hacer esta síntesis y antítesis para que surja al final un nuevo punto de vista más completo, que tenga al final varias perspectivas. Y pues bueno, ¿alguien quisiera hacer un comentario a manera de conclusión? Comentaristas, profesora, bueno, el profesor ya nos comentó un poco la reflexión, pero ¿alguien más gustaría hacer un cierre para ya dar por terminado el episodio del día de hoy? Sí, es Ángel y después Leonardo. Hola, buenas. Pues nada, disculpen por el inconveniente de apagar mi cámara. Agradecerle mucho al candidato a juez la oportunidad de hablar con nosotros. Considero que es una persona muy consciente de pensamiento social. Espero que si le da la oportunidad de ser candidato electo, pues bueno, sea ejemplar y nos comparta mucho los pensamientos que tanto nos deja. La verdad considero en ese sentido que la materia penal es una materia que le hace falta mucho en derecho y considero que gente preparada como nuestro candidato es lo que hace falta en el sistema jurídico y espero que le vaya de la mejor manera y muchas gracias. Leonardo. Sí, yo a manera de cierre me gustaría, pues, precisamente como lo mencionó el candidato, que
está muy bien el criticar precisamente y el debatir esta clase de ideas, pero sobre todo creo que es importante el pensamiento crítico y el desarrollar nuevos canales y nuevas vías para generar un verdadero cambio, más allá de, porque quejarse es muy sencillo, pero proponer una solución es muy, muy, muy difícil. Me gustaría también abrir la cuestión de si hace falta otros cambios o futuras reformas, pero pues solo cerrar que ante la incertidumbre del tiempo lo mejor que podemos hacer es poner nuestra mejor cara y ver los posibles cambios o para dónde puede dirigirse nuestra política nacional. Gracias. Iván, por favor. Ya casi, ya casi. Sí, ya casi se acaba la Ya transmisión. casi se me acaba la pila, chicos, pero yo Bueno. aquí sigo. Ok, es muy extraño entender cómo la gente puede apoyar esta reforma al Poder Judicial si no está aportando realmente nada. Al menos en mi parecer y en mi visión de politólogo, que no solo analizo leyes, sino analizo movimientos, analizo futuros escenarios. Pues un futuro escenario aquí es que realmente las cosas van a seguir igual o van a seguir peor, ¿no? O sea, usted me dijo que usted iba a pagar su candidatura, ¿no? Eso es en su caso, pero en otros casos, ¿quién más va a intervenir con su dinero? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tanto las personas que van a votar como las personas que van a tener acceso a a la justicia después con los jueces votados, los jueces sin rostro, que ni siquiera van a ser protegidas sus identidades porque se van a someter a votación. Entonces, ¿para qué ponerlos sin rostro? Además de que es una propuesta que daña los derechos humanos, según las cortes internacionales, y ustedes, abogados, deberían saberlo perfectamente. Entonces, me parece muy triste que hayamos caído en esta cuestión de hacer esta reforma al chas chas, esta reforma tan mal construida, esta reforma que no, ni siquiera el INE supo cómo realizarla porque no había tanto tiempo, además de que la reforma fue hecha sin leer puntos y comas, ¿no? Y los mismos legisladores lo han comentado. Entonces me parece muy, muy triste que se presten a esta reforma, que se presten a este juego, porque claramente ya sabemos quiénes están de candidatos, ¿sí? Tenemos de candidato a la hija de Olga Sánchez Cordero, a su sobrino, tenemos de candidatos a abogados que han trabajado con el crimen organizado. Entonces, yo sé que no es su caso, pero usted no tiene piso parejo en esta contienda, porque hay gente que tiene más dinero que usted. A pesar del tope de campaña, creen que van a fiscalizar todo el dinero que van a gastar. No seamos ilusos, por Dios. Que el hilo conector que les estaba yo hablando hace un momento, ¿cómo puede ser posible que ustedes digan que una elección a jueces haga que las cosas sean más democráticas y sean menos corruptas? Votamos por legisladores y presidentes de la República y la corrupción no se ha acabado. Entonces, yo sé que usted dijo que esta era una pequeña aportación. Esta aportación no va a aportar nada. Eso es lo que me conflictúa y me conflictúa mucho más que alumnos de derecho estén diciendo que esto es de las mejores cosas que ha pasado en México, porque es al menos lo que yo estoy viendo, ¿no? Hasta la cuestión de la violencia política de género que no se va a poder impugnar y las mujeres dónde quedan, ¿no? Entonces, me Sí, parece conflictiva la reforma. Qué triste que ustedes apoyen la reforma, pero le deseo lo mejor porque además no sé si traiga buenas propuestas, porque ¿qué debería proponer? Es su chamba, o sea, debería proponer hacer su chamba, pero espero le vaya bien porque si estas personas confían en usted, significa que usted hace un buen trabajo. sí, gracias, Iván. Digo, nos llevamos tus comentarios, es parte de las propuestas, escuchar a cada uno de ustedes, porque con sus comentarios uno puede ir procesando toda esta información y llegar con mejores oportunidades. Siempre he dicho, escuchándolos, se puede lograr un consenso mayor y tenemos una realidad, como tú la mencionas, y bueno, como mexicanos nos queda seguir trabajando, ¿no? Entonces, hay otras alternativas, como bien lo refieres, reformas constitucionales, reformas políticas. Entonces, es un proceso que nos va a dejar muchos procesos de análisis seguramente, y espero que en esa sintonía volverlos a escuchar, volverlos a ver, porque vamos a tener mucho de qué discutir
Y bueno, esa sería mi aportación y gracias. Vale, pues justo a tiempo, ya a unos minutos, a menos de un minuto que acabe esta grabación. Entonces, nuevamente agradecerles tanto al ponente por su tiempo, por la aclaración de dudas, por todos los comentarios que hizo, también la aceptación de críticas, porque también eso es importante, estar siempre abiertos a observaciones y críticas, porque no siempre todo lo que se presenta va a ser perfecto. Entonces es bueno que se generen esos espacios, pero también de retroalimentación entre nosotros, alumnos que están en diversas carreras, pero también hacia estos funcionarios que próximamente veremos Hola, bienvenido. Entonces, muchísimas gracias a todos por su tiempo, por su participación, y recordarles que nuevamente, en cuanto se abra otro espacio de este tipo, son siempre bienvenidos. Muchas gracias de parte de la unidad local Elena Gianetti. Que tengan buena noche. Gracias a ustedes por esa apertura y procesos de reflexión, es lo que queremos. Hasta pronto.